desplazado secretario general del Sindicato de Obreros de Marítimos Unidos, SOMU, Omar Caballo Suárez, quedó detenido hoy. Está acusado por un procesamiento de liderar una asociación ilícita que tenía como objetivo extorsionar a las empresas extranjeras navieras que querían ingresar a los puertos, principalmente al de Buenos Aires, y de defraudar por sumas millonarias al sindicato que condujo durante 28 años y a la obra social. ¿De qué se lo acusa a Caballo Suárez, que según el juez llegó a tener un control total de los puertos, el juez Canicoba Corral, sobre todo el de Buenos Aires, por encima de toda autoridad estatal? El juez Canicoba Corral lo procesó en diciembre del 2014 por entorpecimiento de tránsito marítimo, pero ahora amplió ese procesamiento con cargos más graves que tienen penas de hasta 10 años de prisión. Concretamente, lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita de un grupo integrado por otros sindicalistas del SOMU que se dedicaban a extorsionar, a cobrarles una suerte de peaje a empresas marítimas extranjeras que para poder ingresar al puerto de Buenos Aires principalmente debían pagar un permiso especial para poder operar en el puerto. Este cobro era ilegal. Él de alguna manera se constituyó en la autoridad, como si fuera el Estado del manejo del puerto. Además, Canicoba Corral le amplió el procesamiento por administración fraudulenta del sindicato y la obra social, por sobreprecios en las prestaciones, afiliados, digamos que era un padrón inflado, contrataciones simuladas, una serie de maniobras de irregularidades que permitieron el desvío de dinero a empresas que manejaba el Caballo Suárez. Además, en otra causa también está imputado por lavado de dinero por el fiscal Ramiro González, a partir de un dictamen, una investigación que hizo la interventora judicial Gladys González, un informe que detectó 16 empresas vinculadas a Caballo Suárez por las cuales se derivaba el dinero. Y además también está siendo investigada por hurto de bienes del Estado que estaban en la isla de Marchi y que pertenecen a la Dirección de Vías Navegables, y él las llevó a un emprendimiento que él tiene en Corrientes, en Monte Caseros, un emprendimiento hotelero. Quedó detenido, ¿por qué? Porque si bien ya estaba procesado y el resto de los procesados están en libertad, Canicoba Corral determinó que el Caballo Suárez todavía sigue teniendo injerencia en el gremio que maneja el sindicato, y además que digamos que ya se comprobó que destruyó materiales de prueba para la investigación. Le dictó un embargo de 10 millones de pesos y también procesó, en este caso sin prisión preventiva, a otros 9 acusados sindicalistas, entre ellos el ex tesorero del SOMU, Juan Manuel Abal Medina. Vamos a compartir algunos testimonios sobre este tema. Omar Caballo Suárez llegó a la conducción del SOMU en 1989, junto a un grupo de dirigentes identificados con militares carapintadas. Había llegado a su primer cargo en 1987, cuando fue elegido delegado, y hasta 1989 fue chofer del entonces secretario general Juan Arce, a quien luego expulsaría. Más tarde se alineó con el gastronómico Luis Barrio Nuevo y concentró la mayor parte de su poder durante el periodo del anterior gobierno. El exsecretario general del Sindicato Obreros Marítimos Unidos se presentó en los tribunales de Retiro, donde quedó detenido. Se trata de una orden del juez Rodolfo Canicoba Corral. Se le imputa ser jefe y organizador de una asociación ilícita compuesta por otros, pero que sobre ellos no cayó la orden de detención, y no haber de alguna manera haber entorpecido la investigación. Así que se decidió ayer que por el monto de la pena y las actividades, etcétera, se dispuso la detención. La interventora del gremio, Gladys González, ofreció detalles sobre la investigación que desembocó en la detención del gremialista. Las denuncias de esta causa son del 2012, fueron denuncias hechas por empresarios, por ex miembros del secretariado de este sindicato, ex delegados y por los propios trabajadores. Y a su vez, un holding de empresas que se creó, en donde el SOMU claramente era una pantalla para los ilícitos que se cometían con esas empresas para desviar fondos del SOMU y de lo que fue producto de la extorsión a las empresas. Estamos con Alejandro Giorgi en nuestros estudios, que fue el secretario de Medio Ambiente del SOMU entre el 2012 y el 2014 y fue echado por el Caballo Suárez. Sí, así es. Yo fui expulsado el 5 de noviembre del 2014 por el secretario general, ¿no? A raíz de todas estas denuncias que hoy salen a la luz, que
que nosotros pedíamos explicación en aquel momento de todo esto y él se negaba sistemáticamente a querer aclarar cuál era la situación de todo este holding de empresas que se habían creado, cómo estaba la situación de él procesal con respecto a la causa por entorpecimiento y extorsión, también por el manejo irregular de las autoridades de la obra social, de cómo fueron elegidos, y bueno, todo eso fue de alguna manera el detonante para que él tomara esa actitud no solo hacia mi persona, sino hacia 8 dirigentes que fuimos expulsados, todos en un mismo acto, y es más, de los dirigentes hay hasta afiliados que no tenían nada que ver con esto, también fueron expulsados por las dudas, porque como eran hijos de alguna persona, los expulsó. Ahora, usted que conoce el gremio de adentro desde hace tantos años, llama la atención para el gran público los vínculos que ha tenido Suárez durante mucho tiempo, por ejemplo con el Papa, ¿cómo se explica? Yo creo que Suárez era una persona muy inteligente en el sentido de que le gustaba demostrar su poder solamente con el hecho de las fotos, ¿no? Las fotos a veces son las que yo creo que su santidad ha sido de alguna manera, como él lo dijo en su momento, ha sido usado por todos estos personajes que han ido hacia Roma y bueno, y se han pegado de alguna manera al Papa o a la figura del Papa. Yo, sin ir más lejos, Suárez, de que yo lo conozco del año 81, cuando empecé a navegar, él estaba en el mismo barco, yo jamás a Suárez lo conocí cercano a la iglesia, muy lejos de estar cerca de la iglesia. Entonces, cuando uno lo ve pegado al Papa, son las cosas inentendibles o quizá entendibles, por eso crea la radio Papa Francisco, ¿no? que está en nuestro gremio, que él la crea porque él la quiso crear sin consultar a nadie, ¿no? Siempre manejándose de la misma manera, de una manera muy, muy personalista, ¿no? Justo le iba a decir que manejó de una manera con mano firme. Él, 28 años el gremio, se atravesó distintos gobiernos, en un momento estuvo cercano a Menem, durante el kirchnerismo estuvo muy cercana a Cristina Kirchner, hay muchas fotografías que así lo muestran. Ahora, esa operatoria que él tenía ilegal, este peaje que le cobraba a las empresas marítimas, disfrazaba una suerte de capacitación, ¿no? Que les cobraba para poder operar en los buques, desvío de fondos millonarios de la obra social, ¿no había ningún control del Estado? O sea, esto tuvo que suceder ante los ojos, digamos, de autoridades de control del puerto. Sí, seguro. Nosotros, no solamente las autoridades han sido la gente portuaria, sino también con los funcionarios de alguna manera que no le ponían un coto a Omar Suárez, para nosotros el caballo, de haberle frenado en su embestida, porque él, a ver, nosotros como trabajadores, el rol que nos dieron los afiliados es el de dirigentes sindicales, no el de empresarios. Y es una línea muy delgada que hay que saberla transitar, porque si no pasa lo que le pasó a Suárez. Suárez se quería sentar de los dos lados, quería tener empresas que no eran del gremio, porque es lo que yo denuncié en su momento, que a mí alguien me demuestre que alguna de estas empresas ha sido del gremio. Ninguna ha sido del gremio. El gremio tiene una participación muy chica en San Jorge, ¿sí? Y se han movido millones de pesos y nosotros nunca hemos aprobado una memoria, un balance, no han pasado por ninguno de los estamentos que tiene el gremio para aprobar alguna de estas cosas. De hecho, ¿no? este emprendimiento hotelero que él tiene en Corrientes, llamado Belinda, él decía que era del SOMU, pero en realidad pertenecía a una empresa de su entorno. Sí, la empresa Elite Viaje, la cual yo fui una de las denunciantes. Yo denuncié de todas estas que hoy la señora interventora habla, han sido denunciadas por los trabajadores. Acá lo importante también que yo quiero resaltar es que esto no es que ha sido ni el Estado, ni ningún funcionario, ni ningún político los que han denunciado a Suárez. Hemos sido los propios trabajadores. Ahora, en ese sentido, teniendo en cuenta que ustedes venían denunciando desde hace años, ¿qué cambió para que ahora sí la justicia avance contra él? Bueno, yo creo que estos son los famosos cambios políticos que se dan en el país. Yo me cansé, a mí fui perseguido cuando me echaron del gremio, me sacaron la obra social, a uno de los compañeros que echaron tiene la mujer con una enfermedad muy terminal, le sacaron la obra social, nos echaron, nos sacaron los sueldos y creían que de esa manera nos iba a amedrentar Suárez. Y no nos ha amedrentado ni Suárez ni ningún gobierno, porque los trabajadores, los dirigentes, los que creemos que nuestra función de dirigente sindical es defender los intereses de los trabajadores, ni de los gobiernos, ni de los empresarios, ni ser socio de los empresarios. Eso es lo que yo creo como
como dirigente sindical, ¿no? Giorgi, en el procesamiento que amplió hoy el juez Canicoba Corral, determinó que había un desvío de dinero bajo la, digamos, la pantalla de la capacitación que tenían que pagar las empresas extranjeras de hasta 5 millones de dólares a San Jorge Marítima, que era una empresa que teóricamente estaba vinculada a SOMU, pero manejaba el dinero de Caballo Suárez. ¿Cómo es esto? Sí, a ver, primero el que denuncia lo de la falta de la capacitación es el que te habla. Es decir, yo no he hecho denuncias solamente mediáticas, sino que de la justicia he estado en Comodoro Pi varias veces y he denunciado esto, porque no hay en ningún lugar, está sentado de que nosotros hemos capacitado gente para los buques exclusivamente gaseros. No existe esa capacitación y es lo que yo siempre le trataba de decir a todos los que querían escuchar. Por eso también hoy tampoco quiero hacer una aclaración. Nosotros respetamos, sabemos de que el gobierno del presidente de Mauricio Macri, nosotros vamos a apoyarlo como trabajadores, pero tampoco queremos que nadie se haga los dueños de esto, porque esto lo hemos hecho los trabajadores en el sentido de salir a denunciar a un par nuestro, ¿no? Alejandro Giorgi, muchas gracias por la presencia. No, gracias a ustedes por haberme Gracias. invitado.